Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles sobre los signos y síntomas de la tuberculosis. Hoy me acompaña mi compañera Italia, mi compañero Daniel y yo, su servidor Diego. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta mayormente a los pulmones, pero esto no exenta a los demás órganos del cuerpo, como lo son el cerebro, los riñones o la columna vertebral. ¿Cómo contraemos la tuberculosis? La tuberculosis se puede contraer por vía aérea, de persona a persona, o también por entrar en contacto con fluidos corporales procedentes de las vías aéreas de la otra persona contaminada. Es provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ok, veamos los signos y los síntomas de la tuberculosis pulmonar. Sin más que decir, hoy veremos la morfología de esta patología y finalmente las características clínicas que presenta un paciente con tuberculosis. Bien, entonces comencemos. Lo más característico de esta patología es que su bacteria es bastante resistente, de tal forma que no había una manera muy fácil de eliminarlas. Por lo tanto, el organismo la única opción que encontró para eliminarlas, o al menos sostenerlas, era la formación de granos o granulomas. En este video nos enfocaremos en estos para ver cómo es que se ve la morfología de la tuberculosis pulmonar, tanto microscópicamente como macroscópicamente. Comencemos a hablar de la morfología de forma microscópica. Aquí tenemos a un granuloma. Recordemos cómo es que se veían los granulomas. Tenían las células de defensas como los macrófagos, estaban también cubiertos por neutrófilos, entre otros, que lo que hacían era, en este caso, funcionar como un sellador que evitaba la salida y la proliferación de la bacteria, atacándolo desde afuera y fagocitándolo por completo, entre comillas. Aún así existía la posibilidad de que también quedaran microbacterias viables. Bien, ahora, ¿cómo es que se ve este granuloma de forma microscópica? Aquí tendrían que estar las microbacterias, en este caso, y aquí vemos a las células de defensa que están conteniendo, en este caso, a la Mycobacterium tuberculosis. Ahora, ¿cuáles eran las células de defensas que lo contenían? Las células eran principalmente los linfocitos T jóvenes, macrófagos, los neutrófilos, las células gigantes y las células epiteliales que se agregan principalmente al final. Bien, los linfocitos T tienen la principal función de activar, en este caso, a los macrófagos, células que fagocitan, a partir del interferón gamma. Una vez activados, comenzarán a fagocitar, evitando la proliferación o que se multiplique y se divida de manera masiva esta microbacteria. Pero también en este caso liberarán cierto tipo de factores que promoverán la necrosis del tumor. Ahora veamos cómo es que se ve de forma microscópica. Podemos ver básicamente el granuloma, que ya está totalmente sellado. Si esta microbacteria no está contenida a tiempo, podría llegar a proliferar tanto que incluso podría atacar principalmente a la región linfática o a otros órganos, provocando lesiones en el sistema linfático, lesiones en otros órganos, e incluso expandirse extrapulmonarmente, llegando a afectar la pleura parietal y visceral. Por esta razón pueden aparecer tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis secundaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las lesiones provocadas? En este caso, va a tratar de recuperarse por medio de la secreción de las células de defensa, principalmente el interferón gamma, como lo habíamos mencionado anteriormente. Lo que provocará que el granuloma tome un color blanquecino, mas sin embargo estas lesiones no se separan completamente o no llegan a repararse, mejor dicho.
sino que dejan cicatrices. Estas cicatrices están normalmente, cuando es en pulmón, en los alvéolos, donde se lleva el intercambio gaseoso, volviéndolos fibróticos, o sea, demasiado rígidos. Y no solo estos, sino que también llega a volver fibrosos a los vasos sanguíneos y a los linfáticos, los que los puede volver o muy duros o muy frágiles. Veamos a la tuberculosis ahora de forma macroscópica, la cual nos da las características más importantes y diferenciadoras de esta patología. Veamos cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con tuberculosis. Para esto dividiremos la tuberculosis en diferentes tipos. La tuberculosis primaria latente es la que hace referencia a que la microbacteria se encuentra encerrada por las células de defensa. O sea, va a tener una cápsula alrededor de esta bacteria o de muchas microbacterias, evitando que prolifere, como lo habíamos mencionado, por lo que no pueden básicamente provocar un daño al organismo, porque al encontrarse inhibidas no presenta síntomas el paciente, e incluso ya de esta manera, en las que están inhibidas, pueden ser asesinadas o eliminadas del organismo completamente, pero puede que lleguen a quedar ciertas partes de las bacterias de donde las cuales se pueden replicar y pueden ser viables para provocar una infección grave e incluso letal. Puede ser asintomático el paciente una vez llega a nuestro consultorio, pero está porque la bacteria se encuentra contenida, como ya lo hemos dicho anteriormente. Se encuentra principalmente contenida por células que son macrófagos y neutrófilos. Por esta razón no va a dar síntomas, no va a presentar nada el paciente, y se cree que la mayoría de las personas podemos tener la tuberculosis primaria latente porque no tenemos síntomas. Quizás nuestro sistema de defensa se encuentra de manera activa, pero una vez pasemos alguna etapa o proceso en el que nuestro sistema de defensa baje, vamos a encontrarnos en un estado conocido como inmunosupresión. O sea, el sistema de defensa está bajo y podríamos desarrollar lo que veremos a continuación. Hola, yo les hablaré sobre la tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis secundaria. Mencionaremos los síntomas debido a que estas son provocadas por un daño, por lo que existe una respuesta del organismo hacia esta bacteria, debido a que el sistema linfático del paciente no puede controlar este microorganismo. Ambos tipos de tuberculosis suceden por dos cosas, que es la ruptura de granulomas y escape de las microbacterias. Esto es principalmente en la tuberculosis primaria progresiva, mas sin embargo en la tuberculosis secundaria se define como una reinfección. Las principales manifestaciones que va a presentar nuestro paciente con tuberculosis primaria progresiva y con tuberculosis secundaria principalmente es fiebre o febrícula, tos con expectoración con más de 2 semanas debido al intento de eliminación de la bacteria, pérdida de apetito, pérdida de peso, anorexia, hiporexia, y presentará sudoración principalmente en la etapa de sueño. También presentará fatiga, muchos desganos, aburrimiento y finalmente dificultad respiratoria. También disnea puede ser presentada en la tuberculosis, aunque en menores situaciones. A resumidas cuentas, la mayoría de la población puede tener tuberculosis primaria latente, pero no presentará síntomas, ya que se encuentra contenida dentro de granulomas formados por nuestras células de defensa o células del sistema inmune, como son los macrófagos y los neutrófilos. Esto con el fin de evitar la proliferación de la bacteria y el esparcimiento en el organismo. Más sin embargo, la tuberculosis primaria progresiva es aquella que va a presentar síntomas muy evidentes y se le conoce así porque es la primera infección del paciente. En cambio, la tuberculosis secundaria es provocada por una reinfección de un paciente y no suele tener un buen pronóstico, ya que suele ocurrir por la ruptura de los granulomas debido a que el paciente se encuentra inmunosuprimido, o sea que sus defensas se encuentran más bajas de lo habitual. Es importante destacar que incluso la tuberculosis puede provocar daño extrapulmonar, o sea que no solamente se queda en los órganos pulmonares, sino que también puede ir a órganos externos como son los riñones, la médula espinal, los vasos sanguíneos y linfáticos, provocando fibrosis en las lesiones. Una vez que se haya curado, provoca la disminución de la eficiencia del tejido dañado. Los 3 tipos ocurren por la presencia de la Mycobacterium tuberculosis.